Es tan extraordinario encontrar historias inspiradoras como esta, la del sacerdote de la religión universal, como él mismo se denominaba, que ayudaba al prójimo sin reserva, que se entregaba a la misión de amor de su vida y que nos dejó este hermoso testimonio sobre sus andanzas en la tierra. Psicografiado por Amalia Domingo Soler, dictado por el espíritu del Padre Germán, vamos a ver de qué trata el libro Memorias del Padre Germán, segunda parte. Ya les platiqué algo de su historia, de su vida, de sus vivencias, de cómo era él, de cómo construyó su personalidad, un poquito para conocerlo, ¿no? El día de hoy me gustaría hablar sobre algunos de los relatos que nos comparte en este libro, algunos de los que más nos ha impactado en el taller de análisis literario espírita, que les digo que estamos analizando esta obra y que es de los que más les ha gustado a las chicas, que más nos ha impactado. Uno de ellos es el titulado La Fuente de la Salud. Es que es una de esas historias ¿qué historia? Que cuando te la están contando, cuando la estás leyendo, crees que has llegado al culmen y dices, ay, cómo te impacta, ¿no? Dices, te impacta en negativo. Los seres humanos, las cosas que a veces hacemos, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser posible eso? Y crees que ya no hay más. Y de repente sigue subiendo y sigue subiendo y sigue escalando y dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué es esto, no? Y una tras otra se suceden las escenas llevándonos a nuevos niveles de asombro sobre los errores que cometemos a veces los seres humanos. No de en balde el Padre Germán vivía tan oprimido por tantos secretos que guardaba de la humanidad, que vivía con este dolor en el corazón por saber tanto de la gente y tener que callar. Era muy feo para él ver la verdadera cara de la humanidad, entonces llevaba consigo una carga muy pesada. En esta historia, La Fuente de la Salud, el Padre Germán nos habla mucho sobre su relación con los niños, cómo convivía con ellos y cómo disfrutaba de esos pequeños momentos, ¿no? De esas grandes almas. Y también nos habla sobre su relación con los hombres ya grandes, adultos, y los pecados de los hombres, en general con la humanidad, y su relación con la iglesia católica, con la religión y con los compromisos, con los votos que él había asumido en esa religión, que era otra cosa que le pesaba mucho. Esta relación con los niños, les digo, es adorable, porque se vuelve más uno de ellos, aparte de ser su amigo, su guía, su cómplice de travesuras, se mimetiza con ellos para jugar, para tener momentos de gozo, para escapar de su realidad como sacerdote, de su realidad como adulto, y divertirse un poco con los niños, ¿no? Dice que los seguían todo el tiempo, que él les contaba historias, les platicaba siempre algo que les dejara esa enseñanza, esa reflexión que los hiciera crecer. Y caminaban junto con él, dice, casi siempre iban ahí al lado de un riachuelo, se sentaban a pasar las tardes ahí jugando con Sultán, con el perro, y escuchando las narraciones del padre, que siempre los dejaban con ese gran sabor de boca, con esa ilusión, y los niños lo veían con tanto cariño, y él los veía con mucho amor, siempre quería ayudarles a mejorar. Los veía a los niños sucios y susceptibles a enfermedades que él sabía que podían evitarse con las normas mínimas de higiene, pero normas que nadie les había enseñado, porque los papás estaban demasiado preocupados en ganarse la vida, en sobrevivir. Eran personas del pueblo, sencillas,
que a veces ellas mismas no sabían estas normas de higiene, entonces cómo poder transmitírselas a sus hijos, ¿no? Entonces el padre Germán ideó una manera para ayudarles. Les inventó por ahí una historia de que el agua de este riachuelo, ahí donde se reunían por las tardes, que el agua era milagrosa, que tenía efectos especiales en la salud y que si se lavaban la carita todos los días, dice unas 2 veces al día, las manos, la carita, dice, van a ver que su salud va a mejorar, que van a dejar atrás muchas enfermedades. Y empezaban los niños a hacerlo y realmente funcionaba, obviamente que funcionaba por la asepsia natural, necesaria, indispensable de todos los días que tenemos que tener, ¿no? Se lavaban las manitas, se lavaban la cara y evitaban ingerir las bacterias que traían, entonces mejoraba su salud y resultaba todo en una mejor calidad de vida, ¿no? Era el cuento redondo, él les inventó algo, funcionó de manera práctica para los niños. Pero bueno, a los hombres en general, a la humanidad nos gusta mucho lo místico, nos gusta lo misterioso, lo mágico, y antes de comprender que el milagro que se obraba ahí era el del cuidado personal y de la higiene por nuevos hábitos saludables, la gente empezó a comprenderlo por el otro lado, por el lado de la historia que el padre inventó, ¿no? Se expandió por ahí el rumor de que las aguas eran milagrosas, de que podían curar enfermedades. Y entonces no solo los niños iban ya al río a tomar de esa agua, sino también las mamás de los niños, los papás, personas de otros pueblos, personas de lugares hasta muy lejanos, muy distantes, que todos al igual que el día de hoy, pues estamos en busca de la salud, de la mejora, del bienestar, y escuchaban por ahí el rumor de que esas aguas eran milagrosas, entonces iban con la esperanza del milagro, a lo que llamaron la fuente de la salud, a este pequeño riachuelo, ¿no? Y en cierta ocasión llegó hasta el padre Germán un obispo, uno de sus superiores, a informarle que cierta familia rica de abolengo iba a visitar la fuente de la salud, la ya famosa fuente de la salud, pues la hija, la heredera, estaba enferma y requería curarse. Así que le instruye para recibir a tan digna visita y atenderla con todo, pues con todo el servilismo, ¿no?, que fuera capaz, porque si la chica se curaba, eso le iba a traer muchos beneficios a la iglesia, beneficios insospechados, porque habían jurado que si la chica se curaba, le iban a hacer a la iglesia un templo, un enorme templo majestuoso ahí al lado del arroyo, para que más gente viniera y conociera la famosa fuente de la salud. Y le decía al obispo, entonces la iglesia va a poder reclamar los derechos de exclusividad de uso del agua y vamos a poder sacar beneficios económicos y distribuirla. Y o sea, ya estaba toda la mercadotecnia en marcha, él ya tenía todo y estructurado y los beneficios que vamos a sacar, y vamos a hacer un templo, y etcétera, 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 ¿no? Da risa, sí, da risa, yo sé que sí. Y el padre Germán pues también se quedó ahí como pensando, ¿no? Y él es una persona firme, de convicciones, de ética irreprochable. Entonces se sintió en la necesidad de decirle al obispo la verdad, y habló con él y dijo, no, oígame, espéreme, un momento, porque esto no es así, o sea, esta agua no tiene ningún beneficio extra, o sea, nada fuera de lo común, es agua natural y corriente. Dice, eso fue un cuento que yo les inventé a los niños. Y entonces le explica, le cuenta toda la historia, le cuenta todos sus porqués. Y el obispo así como que anonadado, ¿no? De que no puede ser. Pero el padre Germán así como extendiéndole la invitación para que aclare todo con la familia que va a visitar, para que se corra el rumor y para que se le digan a los demás que realmente pues el agua es agua, que no tiene nada de mágico ni nada de milagroso, para que no vengan en vano, que es lo correcto, que es lo éticamente correcto, lo que le dictaba su conciencia. Pero el resultado, pues ya se lo pueden imaginar ustedes, ¿no? Fue la molestia del obispo, el enojo exacerbado con insultos. Le dijo, usted es un obstáculo para que crezca nuestra iglesia, ¿cómo se atreve? Yo le ordeno que se calle, que no diga nada, esta agua es milagrosa porque yo lo digo, y usted se calla. Y se no va a evitar que nos den este templo, que nos regalen este templo, ¿no?, a la iglesia, y todos los beneficios que de ahí venían.
Y pues una de las reglas al ordenarse como sacerdote en la religión católica pues es la obediencia. Así que contra todos sus sentidos pues el padre Germán tuvo que callar. Llega la familia de esta chica con su comitiva de sirvientes. Llega, en realidad era la mamá, la muchacha enferma y todos los sirvientes que acarreaban, ¿no? La muchacha pues dice, sí se veía muy mal, decía el padre Germán, sí se veía muy mal. Estuvo por ahí bañándose en el río 1 o 2 semanas y nada, no mejoraba, seguía igual. Hasta que la mamá de la chica, pues ya histérica de ver que no había ningún resultado y sin saber qué hacer, le confiesa la verdad al padre Germán, el verdadero motivo de su visita o de la enfermedad de su hija, ¿no? Y que todo estaba orquestado por el mismo obispo, el superior del padre Germán. O sea, él estaba en conocimiento de todo, él les había ayudado a planear todo. Le confesó que en realidad su hija no estaba enferma, estaba embarazada, y el embarazo era producto de un incesto con su medio hermano, con su propio medio hermano. Y eso las tenía muy acongojadas, ¿no? Porque eso no podía ser. Ellos eran una familia respetable, ¿qué iba a decir la gente? Que el problema que se les venía encima, ¿no? Por ello habían acordado que la criatura no podía llegar a respirar. La criatura tenía que desaparecer. Planeaban matarla en cuanto naciera, enterrarla ahí junto al río y construir encima de su tumba una iglesia para agradar a Dios y para que Dios les disculpara por sus crímenes, por matar a la criatura. Ya saben, ¿no? Porque ella estaba convencida que todo era por el bien mayor, que así era como tenía que ser, que ya lo había consultado con el obispo y ya habían planeado todo eso. Por esa razón estaban ahí. La fuente en realidad era como algo, un pretexto, algo para tapar sus pecados. Los pecados, dice el padre Germán, siempre los borraban, o trataba de borrarlos la gente con estas donaciones, ¿no? Entre más grande fuera el pecado, más grande era la donación. Pero bueno, el padre Germán no admitía esas cosas, ¿no? Y le sale el apellido, le sale algo, era como un dragón interno que tenía que rugir y aventaba fuego, que no podía contenerse cuando veía estas injusticias, estas cosas tan absurdas. Le sale esta parte de su personalidad. Cuando lo llevaban al colmo en sus emociones se transformaba. Le salía ese león de adentro y entonces regañaba y decía y aventaba discursos, pero discursos muy inspirados. No crean que era un enojo sin más o descontrolado, no. Era como si un ser superior tomara su conciencia y hablara por él, y entonces las personas no podían más que obedecerlo. Sea quien fuera, sean reyes, sea lo que fuera, lo escuchaban y les daban la conciencia y era casi mágico el poder de su discurso. Entonces así se puso cuando habló con esta mujer y le dijo, es que tú no vas a matar a esta criatura, tú no vas a tapar los errores con un templo, no vas a, imagínate, o sea, no es suficiente que mates a la criatura, aparte la vas a enterrar ahí, aparte vas a hacer un templo arriba y abajo. No, dijo, esto no va a suceder, lo que vas a hacer aquí es esto. Entonces él siempre proponía, no era nada más no vas a hacer, sino que proponía una solución y una salida. Dice, déjame, yo voy a buscar una familia que se haga cargo de la criatura. Tú le vas a pagar para que lo mantengan, para que lo críen, les vas a dar todo, pero no lo vas a matar. Y así lo hizo, ¿no? En cuanto nació la criatura, se la dieron a esta familia y ellas se fueron ya bien tranquilas a vivir su vida de santidad ante las apariencias de todo el mundo, y la criatura podía estar ahí. Entonces el padre Germán evitó el asesinato, evitó también que se hiciera el templo y que se engañara a las personas con lo de la fuente de la salud, lo que le ganó más enemigos dentro de la iglesia, pues les hizo perder su fuerte donativo. Y él cada que vivía uno de estos casos sí terminaba cansado. Después de cada una de estas vivencias, pues le sorprendía para mal el proceder del ser humano, cada vez con tramas más siniestras, incluidos los sacerdotes que debían servir a Dios, ¿no? Por eso él decía, es que las religiones son el manto que cubre las miserias humanas, porque han usado las religiones para tapar tanta cosa tan fea. Tanta cosa también, algo que tiene que ser tan digno, tan puro, porque es para agradar a Dios, para servir, y termina siendo
el tapete donde todo se limpia, donde todo se esconde, ¿no? Dice, porque en ella se han escudado los hombres para hacer tantas atrocidades en las religiones. Entonces sí comprendemos su sentir, ¿no? Les digo, esta historia es, si ya es fuerte, ¿no? La planeación de todo esto, llevarlo a cabo. Sí me pongo en el lugar del padre Germán, decir, qué fuerte saber todas estas revelaciones de los demás. Y luego él veía a las personas, pues él sabía las verdades, ¿no? De cómo vivían, pero luego los veía pasar en la sociedad como gente bondadosa, caritativa, casi santa, que los veía y decían, ay Dios mío, si supieran lo que hay en esa alma, ¿no? Terrible. Y decía también, él le pedía mucho a Dios, le decía, ay Dios, ojalá pudieras quitarme este amor a la verdad que tengo, para yo poder soportar tanta hipocresía. Porque decía, no puedo soportar tanta hipocresía porque yo amo la verdad. Y es muy terrible para una persona que es honesta, que es de valores, de principios, de virtudes, tener que estar involucrado en una situación donde tienes que mentir, donde te forzan a que vayas en contra de tus convicciones, es muy duro. Así que sí sufría de ver la verdadera cara del hombre y llevar todo guardado en la bodega de su corazón. Otra historia también que nos impactó mucho es la de un juez que tenía que pronunciar sentencia sobre un hombre que se había entregado solito a la justicia. Había dicho que él era el culpable del asesinato de uno que apareció por ahí muerto, tirado en la calle, y llegó a decir, yo lo maté, yo soy ese cadáver que apareció por ahí, yo soy el asesino, yo soy el culpable, a mí castíguenme. Pero el juez sabía que eso era mentira, sabía que no era cierto, y su cargo de conciencia lo hizo ir a confesarse con el padre Germán. Entonces el padre le cuestiona, ¿y cómo sabes tú que es mentira? ¿Cómo sabes que él no es el asesino? Dice, pues obviamente porque yo lo maté, porque yo soy el asesino. Dice, es porque era una cuestión de honor de mi familia, porque ahí algo estaban involucrados sus hijos. Dice, no puedo decirlo, pero me pesa en el alma el tener que condenar a un inocente, porque yo sé que es inocente, no sé por qué se está culpando. Sé que yo voy a quedar libre de sospecha y libre de todo porque él va a pagar, pero me duele la conciencia de tener que condenar a un inocente, porque la condena era precisamente la muerte. Y el padre Germán le dice, bueno, porque le dice, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Estoy metido hasta las patas, estoy metido hasta acá, ya no sé qué hacer, ¿qué hago? El padre dice, pues cumple con tu deber, no te queda de otra. Si él se está confesando culpable, a ti no te queda de otra más que cumplir con tu deber, da la sentencia. Dice que ese te aseguro que de inocente no tiene nada. Dice, si se está entregando no es de a gratis, dice, algo trae ahí en su conciencia culpable que lo está obligando a entregarse. Quizás no por ese crimen, pero te aseguro que trae otros en su espalda. Dice, por algo, ¿no? El padre Germán tenía también una evidencia que nada más de ver a una persona ya se imaginaba, ya sabía, tenía ese don de leer a las personas y una evidencia más allá. Entonces le dice, tú cumple con tu deber, pronuncia tu sentencia. Pues bueno, el juez él lo hace, va, dicta sentencia, condenan al inocente por ese crimen en específico a muerte. Mas saben que antes de matarlos, antes de ejecutarlos, les ofrecían un sacerdote. Pues allá va el padre Germán a hablar con el susodicho antes del suceso. Y dicho y hecho, el hombre no era tan inocente. Le cuenta que no había matado a ese por el que lo estaban culpando, pero sí había matado a otra persona, a una mujer, una que él amó en su pasado, pero que lo despreció muy feo, y entonces él se volvió loco de ira y la mató. Y dice que nunca tuvo descanso, que desde el momento en que pues él la mató, ella lo persigue. Dice, yo no sé qué pasa con los muertos, yo no sé qué pasa después de que se van de aquí, pero yo la vi volver. Y me persigue en todos lados, yo veo su rostro en todos lados. Dice, cuando quiero abrazar a mi esposa, ella está en su cara. Dice, cuando le quiero besar a ella o a mi hijo, ella está en su cara. Es la muerta la que está en su lugar. Se me persigue tanto, dice que el otro día fue a parar a la iglesia, a rezar, a pedirle a Dios, y en la cara de los santos era ella. Dice, donde quiera se me presenta, donde quiera la escucho, ya no soporto más. Quiero morir, quiero la muerte. Ojalá que los muertos no se encuentren en el más allá. Ternurita, ¿verdad? Diciendo que va a escapar al morir, por eso se entregó para que la justicia lo matara.
y según él descansar de ver a esta alma que lo persigue, sin saber que precisamente va a ir a entregarse directamente a ella, ¿no? Porque nadie escapa de la justicia divina. Le decía el padre Germán, le contó la verdad, le dijo, el verdadero culpable es el juez que te sentenció, él vino, me dijo, me contó todo. Y el hombre decía, bueno, pues no importa, dice, yo pagaré por su crimen para que él viva feliz, viva tranquilo, dígale que no se preocupe, yo pago por él, porque yo ya me quiero ir de aquí, yo ya no puedo. Y lo mataron. Y para el inocente que cree que el juez de verdad iba a ser feliz, porque ya alguien pagó por su crimen, ¿ustedes lo creen? Conociendo lo que conocen ya del espiritismo, de la ley, de causa y efecto, ¿de verdad él iba a ser feliz? Claro que no. Nos cuentan que un año después el juez cayó demente en un asilo para enfermos mentales, de seguro también perseguido por su víctima, porque nadie escapa y nadie burla las leyes de Dios. Terrible, ¿verdad? Pero bueno, también hay historias con finales felices, también hay muchas historias bonitas de gente que él pudo ayudar, porque él ayudó a muchos prófugos de la justicia, a verdaderos parias de la sociedad. En vez de entregarlos, los instruía, los ponía a trabajar, a edificar, a redimirse, a aprender a amar, y con el tiempo lo lograban. Sin importar sus errores, eran asesinos, ladrones, estafadores, quienes fueran, podían reescribir su camino. Y eran grandes logros de este ser humano, del padre Germán, que se entregaba con amor a la labor de ayudar al prójimo. Él fue definitorio así en la vida de muchas personas, que los encaminó a redimirse con su entrega y con su ejemplo. Una de estas historias felices es la titulada La oración de los niños. Nos cuentan que un día los niños con los que se reunía él, que platicaban por ahí con miedo de que habían visto a un hombre malo en la aldea, uno que había robado pan y que andaba por ahí, que ya lo habían visto rondar, que le decían el judío que comía niños, que estaba el mito, ¿no? El padre Germán, conocedor del alma humana, intuyó inmediatamente que se trataba de algún perseguido por causas religiosas. Dijo, ¿quién será este? ¿De quién hablarán? ¿Por qué andará robando? ¿Por qué? ¿Qué estará detrás? ¿No? ¿Cuál es la historia detrás? Y de repente, andando ahí con los niños, se la encuentra en una de sus incursiones que iban allá a la Fuente de la Salud. En esas tardes que iba a contarle cuentos a los niños, vieron al hombre ahí vestido con harapos, herido, sangrado, tomando agua del río, y los niños gritaron asustados porque el rumor era que él se comía a los niños. Entonces entre ellos la discusión, eso no estaba discusión, que se comía a los niños, la discusión entre ellas era si se come también a los buenos o nada más a los malos. Y ya el padre Germán pues les aclaró, ¿no? Les llamó al silencio, les dijo, esas son tonterías, ya dejen de gritar, esto no es cierto, él no come niños, esto para nada. Dice, es más, ustedes tienen la obligación como cristianos de ayudar al prójimo, y él es su prójimo, así que tienen que compartirle de su comida, ¿no? Entonces les invita a eso. Los niños llevaban ahí su almuerzo, algo, le dieron la mitad, se las dieron al Señor, con miedo se acercaban, y el hombre los bendecía y les besaba la cabeza, y era un acto muy, muy bonito. Decía el padre Germán, recuerden que los ancianos han sido siempre los primeros sacerdotes de la humanidad, ¿no? Haciendo referencia a la sabiduría de un anciano. Entonces ya los niños, al ver el trato, ya se calmaron y sentían ese bienestar en su alma de estar ayudando al prójimo, de estar ayudando a alguien, y le compartían ya de su comida. El hombre lloraba y lloraba, bendiciéndolos en nombre de Dios por la caridad que recibía. Decía, se conmovía, ¿no? Porque días antes lo habían golpeado, lo habían apedreado, dice, y ahora me están compartiendo de su alimento. Entonces habló con el padre Germán, que de hecho era él a quien estaba buscando, por eso había ido a ese pueblo. Sí, le cuenta la historia amarga que ya el padre Germán intuía que traía detrás, y es la de la persecución por ser judío, y que necesitaba su ayuda para viajar seguro hasta donde sus amigos lo esperaban. Como siempre, el padre Germán lo ayudó, lo llevó a su casa, lo alimentó, lo curó y le proporcionó los recursos para el viaje. Incluso hizo que dos amigos de él lo acompañaran y lo protegieran hasta llegar a salvo a la ciudad
a donde él iba. Y los niños, bajo la indicación del padre Germán, oraban todos los días por aquel viajero para que llegara con bien a su destino. Entonces, de esa manera, el padre Germán los instruyó y nos instruye a nosotros cómo es importante la buena guía para las almas infantiles, saberles explicar las cosas de la vida para evitarles prejuicios y para hacerlos hombres de bien, porque siempre el mundo es como es, no puedes vendarle los ojos o sustraernos de la realidad y de las cosas feas que pasan en el mundo. Los niños siempre se dan cuenta y van a ver y van a enfrentar muchas situaciones dolorosas. Lo importante es la guía que tienen en el adulto a un lado y que le puedas explicar y quitarle los prejuicios para que crezcan como almas sanas, como almas que estén encaminadas al bien. Entonces nos hace mucha referencia a esto, a lo importante que es la buena guía para un niño, porque si no, imagínate, crecían ahí sabiendo, según ellos, esta historia de los judíos comen niños, y cómo se iba a reproducir esa mentira y todo lo que iba a ocasionar. Entonces es mejor cortarlo de tajo y explicarle bien al niño, ¿no? Entonces esa es una de las historias con un final muy bonito, porque siempre que ayudaba a alguien, a los años ellos seguían en comunicación, le mandaban cartas y le seguían agradeciendo, porque muchos de ellos hubieran muerto. En realidad los rescató de la muerte, y de la muerte física y de la muerte del alma. Muchos criminales se redimieron y vivieron una vida completamente diferente después de la intervención del padre Germán, y siempre le estaban muy agradecidas. Y así hay muchísimas anécdotas que de verdad yo les invito a leer, no se van a arrepentir. Lean una historia diaria ahí con su cafecito, un momento para cultivar el alma. Hay que hacernos estos buenos hábitos de la lectura. También, si tienen niños, los pueden invitar ahí a leerles alguna historia y irles enseñando que en los libros encontramos cosas maravillosas, ¿no? Creo que con estas historias son suficientes para dejarlos con ganas de ir por más, y vayan y descarguen el libro y se pongan a leer. Por hoy yo me despido y nos vemos en la próxima edición de ¿De qué trata el libro?